Vamos con el siguiente ejercicio que dice calcular el valor de los parámetros de transmisión inversa de la siguiente red eléctrica. Tenemos una red eléctrica que ya está transformada en números imaginarios. Nuevamente nos enfocamos en lo que son las bobinas y los capacitores que pudiera tener la red eléctrica. Siempre que nos den números imaginarios, si el número imaginario de las bobinas es positivo y el del capacitor es negativo, estamos trabajando con impedancias, por lo tanto esas son resistencias. Una vez que ya definimos con qué tipo de elementos estamos trabajando, entonces ya podemos proceder a aplicar algún método. Como hay acoplamiento, entonces vamos a tener que auxiliarnos del método de mallas. Para que sea más fácil trabajar con el circuito, lo que vamos a hacer es agrupar en cajones de impedancias. Y entonces tenemos que esta sería la impedancia 1, estos dos elementos. Tenemos la impedancia 2. ¿Y por qué esas direcciones de corriente? Bueno, se la damos con respecto a si estuviera aquí la fuente, está saliendo por la marca. Como el acoplamiento es negativo se debe de mantener, entonces este sentido debe de entrar por la marca, por eso es hacia abajo. Y ya tenemos lo que es definido para el acoplamiento. Nos quedaría entonces asignarle el sentido a la impedancia 3, que son estos dos elementos. La impedancia 4, que es este elemento. Y por último, la impedancia 5, que es este elemento. Entonces vamos a tener 5 cajones de impedancias, donde mi cajón 1 es igual a 5 más 10i, el cajón 2 es igual a 8i, el cajón 3 es 10 menos 4i, el cajón 4 es 15 ohms, el cajón 5 son 30 y la impedancia mutua 1, 2 es igual a menos 4i. Una vez que ya tenemos todo, volvemos a reescribir nuestro circuito, pero ahora con cajones y con las direcciones de las corrientes que se asignaron, quitando las marcas de polaridad. Ya tenemos el circuito para trabajar y entonces lo que vamos a hacer ahora es auxiliarnos de las ecuaciones de los parámetros de transmisión inversa que ya están definidas y me dicen que el voltaje 2 es igual a A con apóstrofe, que ese es el parámetro de transmisión inversa. Ya mencioné que en algunos libros lo manejan como A minúscula, aquí lo vamos a manejar como A con apóstrofe, pero estamos hablando del mismo parámetro, por V su índice 1 menos B con apóstrofe, B mayúscula con apóstrofe por I su índice 1. Después la corriente 2 va a ser igual a C mayúscula con apóstrofe por V su índice 1 menos D mayúscula con apóstrofe por I su índice 1. Y a partir de ahí vamos a determinar los parámetros. Recuerden que de nuevo, si la red fuera, en este caso la red es pasiva porque no hay ninguna fuente. Si fuera activa, le agregamos el B su índice 2, 0 y el I su índice 2, 0. Que al momento de calcularlos, esos parámetros va a ser igual a B con apóstrofe por I1, 0 menos C con apóstrofe por V2, V1, 0 menos. Sería otra forma, y eso siempre y cuando la red se activa. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Bueno, tenemos nuestra fuente y como todo lo vamos a medir en las terminales 1 y 0, 1, para calcular a la corriente 1 tendremos que colocar un cortocircuito y saber que la dirección de la corriente es hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Mientras que para el voltaje 1 tenemos que dejar las terminales abiertas y calcular el voltaje que hay entre estas dos terminales si hubiera alguna fuente interna en la red. Eso es lo que se debería de hacer. En este caso que no lo hay, bueno, esos elementos lo quitamos y vamos a calcular directamente los parámetros de transmisión inversa. Y ya saben que estas variables no las podemos modificar porque es en donde vamos a alimentar el circuito y son inversas porque ahora todo se va a alimentar o siempre el circuito o la red se va a alimentar entre las terminales de salida y vamos a estar obteniendo entre las terminales de entrada voltaje y corriente. Es por ello que manipulamos estas variables. Los parámetros es lo que queremos encontrar y estas que son las fuentes de excitación no las movemos. Y si decimos que menos I1 es igual a 0, recuerden que al tener dos ecuaciones tengo dos parámetros bajo las mismas condiciones. Y en este caso, si menos I1 es igual a 0, tenemos el parámetro de transmisión inversa A, que es igual a V su índice 2 entre V su índice 1, y al parámetro de transmisión inversa C, que es I su índice 2 entre V su índice 1. En este caso, el parámetro de transmisión directa es un factor de multiplicación o una ganancia inversa de voltaje, puesto que es adimensional, es voltaje sobre voltaje. El parámetro de transmisión inversa C es corriente sobre voltaje
y ya se sabe que siempre que se tenga corriente sobre voltaje va a ser igual a una admitancia, que en este caso es de transferencia inversa. Después ya obtuvimos los dos parámetros. Ahora lo que vamos a decir es que V su índice 1 sea igual a 0. Por lo tanto vamos a obtener dos parámetros bajo la misma condición, que V su índice 1 sea igual a 0. Y uno de ellos es el parámetro de transmisión inversa B, el cual es igual a V su índice 2 entre corriente su índice 1, que es entre I su índice 1 o menos I su índice 1. De todas formas tenemos voltaje sobre corriente, y siempre que se tenga voltaje sobre corriente, eso nos va a dar como resultado una impedancia, pero en este caso es de transferencia inversa. Y por último, el parámetro de transmisión inverso D, que es igual a I su índice 2 entre menos I su índice 1, y tenemos de nuevo un número adimensional porque es corriente sobre corriente, cuando el voltaje 1 es igual a 0, y es una ganancia inversa en corriente o de corriente. Y estos serían los parámetros de transmisión inversa. Vamos a calcularlos a partir del circuito que estamos trabajando ahora.